Saludos, saludos, buenas tardes. Estamos en la nave digital, en el programa Diálogo Global con Franklin Trinidad. La única cosa es que yo no soy Franklin Trinidad. En el día de hoy Franklin no pudo llegar por cuestiones personales, se encuentra un poquito lejos de la capital y con un inconveniente sí no pudo llegar al programa y me solicitó, me pidió que por favor le pudiéramos sustituir en el día de hoy para realizar este programa, sobre todo porque tenemos una entrevista de lujo y no podíamos perder esa oportunidad de que aquí en Diálogo Global con Franklin Trinidad no tener esa entrevista en el día de hoy. Y de hecho, pues nos vamos a ir directamente en el día de hoy sin comentarios, nos vamos a ir con nuestra entrevista de lujo, ya que tenemos con nosotros a Elías Hasbun, empresario, político y abogado en las tres ramas de prestigio, y lo tenemos con nosotros y es un honor para Diálogo Global y para la nave digital tener con nosotros a Elías Hasbun. Elías, bienvenido. Muchísimas gracias, Pedro. Es un honor estar acá con ustedes. Agradecido por lo más. Nada, estamos aquí. Como bien tú sabes, este es un nuevo proyecto. Estamos trabajando muy duro para llevar pues este grupo de medios de comunicación pues a lo más alto que se pueda en la República Dominicana. Muchas veces las personas de prestigio somos conocidos, nos conocen, pero muchas veces no saben nuestra historia. Es decir, ¿de dónde viene Elías Hasbun? ¿Quién es Elías Hasbun? ¿Cuáles son sus inicios, sobre todo en la política? ¿Y por qué te introdujiste en la política? Bueno, en el país cada niño nace de algún modo escuchando sobre política en la casa. De hecho, el ser humano o el hombre es un subpolítico, según lo definía Aristóteles, es un animal político. De algún modo, política tiene que ver con todo. Nosotros nos inspiró la figura del doctor José Francisco Peña Gómez. Eso nos motivó a entrar al Partido Revolucionario Dominicano en el 2009. Aquí empezó entonces la carrera política nuestra dentro del partido. Cuando se forma el PRM, poco después, entonces también hicimos causa con los que fueron nuestros hermanos en la antigua casa. Sí, pero ¿fuiste el fundador del PRM? ¿O entraste después? Nos entramos después, Ajá. entré después con Miguel. Perfecto. Precisamente nos mantuvimos en una lucha con Miguel que nos terminaba hasta que de algún modo nuestra lucha ya no tuvo más sentido, puesto que Miguel de algún modo ya representaba un partido bisagra. Nosotros mismos ya no teníamos tampoco de algún modo posibilidad de crecer allí ni de fraguar ningún tipo de plan político con futuro. Entonces habíamos agotado ya para esa fecha del 20 nuestro propósito allí. Cruzamos al PRM, a quien de algún modo le dimos muchísimo de nuestro esfuerzo. Si pudieron crecer es porque de algún modo hubo otra parte del equipo desgastando a quien podía de algún modo debilitar lo que era la pretensión de poder del PRM, que era la antigua casa y quienes estaban dirigiendo. Tú hablaste del PRD, convertirse en un partido bisagra. ¿Esas tres siglas ya murieron políticamente? ¿O hay alguna manera de poder salvarlas? Yo creo que en la política de hoy los partidos políticos per se carecen de muy poca importancia en sí. Hoy en día las personas siguen una figura, siguen una manera de gobierno. El electorado de hoy no es real, es decir, no está atado a las siglas políticas del partido político. Yo realmente te preguntaba si había alguna posibilidad de salvamento, porque hay una rumorología en la calle
Y es que, por eso, y tu acotación es muy buena, el tema de que se siga una figura. Es decir, si una figura importante entrara al PRD como candidato presidencial, pudiera salvar esas 3 siglas, porque serían sus seguidores irían a salvar esas 3 siglas siguiendo a un líder. Porque por ahí se dice que si David Collado no fuera candidato presidencial del PRM, hay un grupo económico que está ya previsto comprar el PRD para que fuera candidato presidencial por ese partido. Es rumorología de calle, pero yo no sé cuánta verdad hay sobre eso. No, eso no se dice, pero no creo. Yo conozco a David. David tiene mucha madurez política, tiene compromiso político. Ajá. Ha hecho vida en el PRM, está compitiendo dentro del PRM. Hoy la encuesta lo sitúa con muy buenos números. No creo que esa sea una posibilidad. Y tiene la madurez sobre todo de que en caso de que no fuera agraciado, escogido en una fiesta democrática dentro de nuestras bases, pues entonces con sabiduría, con madurez, asumiría la responsabilidad que le tocaría sobre él. Y siguiendo un poquito con ese tema de candidatos presidenciales, ¿cómo ves tú esa carrera presidencial a lo interno del PRM? Han ido surgiendo diferentes candidatos, precandidatos, han ido surgiendo diferentes figuras. La última fue, no es que dijera que voy a ser, pero sí dijo que a ella le haría ilusión subir las escalinatas como presidenta, que es la actual vicepresidenta de la República, Raquel Peña. ¿Cómo ves tú esa carrera quizás muy temprana de muchos candidatos por parte del PRM hacia esa candidatura presidencial para el 28? Las candidaturas tienen un efecto en el que de algún modo, como la cerveza sube, luego puede bajar, pero en el PRM de alguna manera, con la timidez con la que los candidatos se han ido introduciendo, han ido presentando su proyecto, sobre todo después de aquella reunión con el mandatario, creo que eso de algún modo a cada uno de los candidatos los ayuda a preservarse. Estamos temprano, estamos hablando de elecciones para dentro de 3 años ya casi. Una candidatura no puede nacer hoy. Por ello, de algún modo, vamos despacio. La candidatura de la vicepresidenta todavía no hemos hecho, solo hablo de una aspiración, de un sueño, pero cada candidatura en el partido debe ser bienvenida. Es una fiesta democrática, las aspiraciones fortalecen las estructuras políticas, dinamiza el partido, nuestras bases, de modo que saludamos todas las candidaturas que puedan surgir. Y hasta la fecha, además, el Partido Revolucionario Moderno ha demostrado que posiblemente sea el partido más democrático que hay en el ámbito nacional, sobre todo por las elecciones internas que ha tenido, en las cuales, pues de alguna manera también se quitó esa sombra de las sillas del PRD en la antigua casa y se han hecho elecciones internas donde no ha habido ningún tipo de fricción más allá de lo que es pues unas elecciones internas, pero no ha habido ningún tipo de escándalo, ningún tipo de fricción. O sea, tenemos que decir que hasta la fecha podemos decir que el Partido Revolucionario Moderno ha demostrado ser un partido democrático. Así es. Ajá. Y maduro. Y maduro, a pesar de su juventud. Y a pesar de que todos nuestros candidatos son jóvenes. Pero tienen la madurez política, tienen la experiencia, tienen el conocimiento y el compromiso social, sobre todo, para dirigir la nación. Es que muchos de esos candidatos nacieron en esa camada que quizás muy influenciada por Peña Gómez. Casi todos empezaron la política prácticamente de niños. Los que hoy estamos viendo como candidatos presidenciales, cuando los ves en una entrevista y te hablan un poco de cómo nacieron políticamente, casi todos nacieron prácticamente siendo niños. Casi todos hijos de líderes políticos de nuestro partido, como David. Ajá. Y bueno, en este caso la primera dama también sí. La vicepresidenta. Ajá. Sí, Exacto. Ajá. ¿Cuáles son tus opiniones sobre todo los últimos programas?
de Luis Abinader. ¿Cómo estás viendo el gobierno de Luis Abinader? Un gobierno que todos los días se acerca más a la persona, se acerca más al pueblo, sobre todo ese programa El gobierno contigo. El gobierno contigo, excelente, nunca antes visto. Todas las instituciones públicas, precisamente colaborando mano a mano en determinadas demarcaciones. Y lo que estamos viendo es precisamente lo que ofrece el canal. Sí, además yo en distintos escenarios, sobre todo delante de cámara, en muchas ocasiones he comentado precisamente esta característica que tiene el gobierno del PRM, el gobierno de Luis Abinader, que ha sabido conjugar la asociación entre distintas instituciones. Vemos muchos programas, aunque este es un programa que viene desde Presidencia, pero hay muchos programas, Oportunidad 1424, Vivir sin Miedo, y otros muchos, que se basan precisamente entre la colaboración de distintas instituciones dentro del mismo gobierno, cosa que anteriormente no se había visto, sino que se había visto muchos programas, pero que eran totalmente individualizados. O sea, sus recursos y todo era a mutuo propio, pero vemos una colaboración muy importante por parte de entre instituciones. Y yo pienso que eso es algo que tiene, es una característica que ha impregnado el propio Luis Abinader. En ese mismo aspecto, y para seguir con el tema de lo que hablábamos de los candidatos presidenciales, que tú hablabas de que quizás en algunos aspectos es un poquito temprano, pero que todas sean bienvenidas, pero en mi opinión, y quisiera también saber la tuya, teniendo en cuenta que además en el 26 tenemos unas elecciones internas. Es decir, ¿qué va a ocurrir en el 26 con esas candidaturas presidenciales? Es decir, ¿qué va a ocurrir ahí? Tú que eres un político de larga data y experto, puede ser una primera lucha de posicionar a esos presidenciales, posicionar a su gente en distintos cargos. Sí, habrá que esperar. Puede ser una final anticipada, como se diría en el deporte. Sí, podría ser una final anticipada si el proceso es democrático, si el proceso se somete a un voto universal. Allí estarían mostrando músculos las distintas candidaturas. O, para salvar el proceso ulterior, más importante aún, de las candidaturas presidenciales, podrían llegarse a acuerdos que de algún modo eviten fricción en algunas, digamos, instancias, demarcaciones, jurisdicciones, y de ese modo poder entonces irnos a aquel proceso más importante, llevar un candidato libre de esas luchas internas que de algún modo descartan. Bueno, tú has dicho algo muy importante y la verdad es que yo pienso de manera muy parecida a ti. Es decir, según vayamos avanzando y vayan surgiendo las distintas encuestas, los que estén atrás, lo más probable es que más antes que después se integren a otras candidaturas. Quizá con alguna promesa quizá vicepresidencial o con alguna promesa jefe de campaña, pero imagino, y creo que vamos en la misma línea, que va a haber una agrupación de esos que están en las encuestas atrás, pero que evidentemente, por más que estén atrás, tienen un buen grupo de personas que deberían de integrarse en otras candidaturas. Vámonos a una pausa, porque después de la pausa yo quiero seguir hablando con Elías Hasbún sobre lo que pudiera pasar en el 28, pero ya de una manera más generalizada, inclusive hablando un poco de política internacional. Pero vámonos a la pausa y en unos minutos seguimos con todos ustedes en Diálogo Global con Franklin Trinidad, pero hoy con Pedro Morales.
Diálogo Global con Franklin Trinidad. Como decimos, ahora estamos sustituyendo a Pedro Morales de este lado y estamos con una figura de la política, del empresariado y abogado de gran prestigio, Elías Hasbún. Y estamos por unas conversaciones bien interesantes y bien profundas sobre la política dominicana. Como les decía antes de la pausa, me gustaría hablar un poquito con él en estos momentos sobre un poco sobre la política internacional. Estamos viendo que hay una tendencia de gobiernos de derecha, inclusive en muchos países que la tendencia había sido siempre de políticas de izquierda, incluso aquí en Latinoamérica. Y con la llegada de Donald Trump en Estados Unidos, que es un país muy influyente a nivel de todo el mundo y mucho más en Latinoamérica, ¿cuál pudiera ser esa incidencia y qué posibilidades hay de que en la República Dominicana pudiera también haber esa tendencia de cambio de política hacia una política de derecha? Porque tenemos que tener en cuenta que la gran mayoría de partidos pertenecen a izquierda o centro izquierda. Aunque se dice que no hay ideologías aquí en la República Dominicana, algunos dicen. ¿Cuál es tu visión sobre ese punto? Sí, en el caso nuestro, todos nuestros partidos de algún modo nacieron de la izquierda. Aunque la política es de derecha con ciertas prácticas de algún modo de izquierda. Es decir, hay una especie de sinergia entre lo que profesamos como idea política y la práctica que llevamos a cabo dentro de la dinámica política y el ejercicio de poder. Sí, porque, por ejemplo, se ha hablado bastante de que quizás la política del PRM con Luis Abinader podría acercarse bastante a la derecha, pero vemos que por un tema sobre todo de favorecer quizás al poder económico, a lo que es el poder empresarial, que también hay que decir que eso es normal en periodo de crisis, es decir, eso es algo que ocurre en todo el mundo, pero las prácticas también siguen siendo de donde nació el PRM, que es de la izquierda, con ciertas políticas de izquierda, sobre todo pues con el tema de las tarjetas de ayudas sociales, etc. Así es. Entonces, ¿realmente tú crees que en el 28, por ejemplo, pudiera haber una influencia por parte de Estados Unidos, por parte de Donald Trump, por más que nosotros somos un país independiente, pero como está ocurriendo, que pudiera surgir alguna figura que a día de hoy todavía no conocemos? Es que no necesitan los Estados Unidos encontrar una figura que se identifique con la derecha o con la idea que tienen ellos de derecha, producto de que el partido y el país también así lo ha hecho, ha sido amigable ante todas sus políticas. De modo que no es necesario inmiscuirse en temas de política interna en nuestro país, dado que el gobierno ha sido amigo de todas las políticas con ellos y ha seguido siendo el socio comercial que han tenido por años. No, Estados Unidos es el socio comercial número uno de la República Dominicana, aunque Danilo Medina intentó cambiar eso. Y vamos a decir que le costó caro. Bastante. Le costó caro. Particularmente pienso que eso le costó su presidente, o por lo menos la presidenta del PLD, ya que teóricamente no podía seguir siendo presidente. Háblanos ahora un poquito de Elías Hasbún, el empresario. Una actividad que casi no traemos a la política. Hemos incursionado en diferentes áreas de interés económico, el sector vehículos con los financiamientos, hemos estado vinculados a otras áreas de la industria cárnica y otras. Gracias a Dios, favorecidos, con éxito, modestamente, humildemente, y en política también tratando de recoger esos frutos. Pero hasta hoy, gracias a Dios, todo marcha bien. Bueno, para ser político hay que tener bus. Sí, nos ha costado, sobre todo en nuestro caso, que nunca hemos ocupado, no hemos ostentado una posición política, tampoco una posición en gobierno, en ninguno de los estamentos del Estado, más bien. Y ha sido prácticamente el gasto a todo pulmón hasta la fecha. Volviendo un poco a la política, Elías Hasbún, en la política, nos has contado un poco de dónde venías, ¿no? Que también pues, de esa época peñagunista, pero en tu carrera política, ¿qué cargos has
enfrentado, tanto dentro del partido como en alguna institución, en los momentos que el PRD, el PRM ha estado en el gobierno. ¿Cuál ha sido esa trayectoria política de Elías Rasgún? Políticamente, dentro de la estructura partidaria hemos aspirado solo 2 veces. Una en 2005 por la Secretaría General de la Juventud. Llegamos a un acuerdo allí, un consenso en el Distrito Nacional. En el momento quedamos fuera. La posición que se nos ofreció no decidimos, y digo no decidimos porque se trató de un consenso después de escuchar a nuestros equipos. Y decidimos no participar, no ocupar la posición que se nos presentaba. Fue allí a la posición un amigo, un hermano, lo apoyamos. Luego aspiramos recientemente en la última convención que debió llevarse a cabo en la capital, no se llevó a cabo. Acordamos un proceso al que no arribamos nunca, quedó una especie de limbo. Respetamos de algún modo que se presentaba en un futuro cercano las elecciones presidenciales y no quisimos entorpecer el paso del presidente con un proceso en un tribunal superior electoral, que en este caso era el órgano al que nos tocaba acudir, porque fuimos inscritos para una posición y para competir en ella, lo hicimos y no se llegó a ningún proceso ni de convención y tampoco se materializó el acuerdo. Muy bien. Cara al 26 y al 28, Elías Rasgún. Del 26 al 28 no tenemos. Estoy preguntándote si en el 26, en las elecciones internas, tienes algún pensamiento y también, evidentemente, alguna aspiración quizás en el 28. Queremos ser prudentes. Hasta el momento tenemos muchísimos temas inconclusos con nuestras estructuras políticas, como la inserción a gobierno de parte de muchos de ellos, que todavía no se nos ha hecho posible. Y de alguna manera, siendo prudentes, no nos atrevemos a decir que vamos a aspirar. No. Voy a tocar un tema ahora, ¿no? Hay que esperar un poquito la integración en el gobierno. La base del partido, el PRM, está un poquito al grito de que hay muchas personas que no han sido tenidos en cuenta. Y estamos viendo que los candidatos presidenciales no están a... ¿Qué es lo que Elías Rasgún piensa sobre esa situación? ¿Y qué le recomendarías tú si estuvieses cercano a un candidato que tú fueses parte de su estructura política o de su estructura de estrategias? ¿Qué le recomendarías en esa parte para dentro de su discurso? Es una realidad que todas nuestras estructuras políticas no están dentro del gobierno, no están insertadas. Y con el perdón de aquellos que no comparten la pluralidad de ideas, que no acostumbran a escuchar palabras que disiernan de las de ellos, yo creo que sí que muchas personas están fuera. Responsablemente debo de decirlo acá, yo mismo tengo estructuras por casi un 70% fuera del gobierno, hoy a 5 años de que iniciamos una gestión gubernamental en el 20, pero más que tapar eso, más que mañana debatir conmigo o enfrentarme, creo que lo idóneo, tanto para cada uno de los dirigentes políticos que conforman parte del partido y que hoy ejercen función en gobierno, igualmente para los candidatos o precandidatos presidenciales nuestros, creo que un discurso es el de abrazar nuestras bases, nuestras estructuras, identificarse de algún modo con ellos, dirigirse a ellos y crear, aún cuando podemos, la posibilidad de que sean resueltas muchas de esas necesidades. ¿Cómo pudiera resolver ese tema el gobierno actual de cara al 28 para que esas bases realmente participen? ¿Estamos a tiempo? Sí, estamos a tiempo. Estamos hablando de que el gobierno central goza de más de 680,000 y pico de empleos
y nuestras estructuras no son mayores a unos 45.000 y algo de dirigentes políticos. O sea, estamos hablando de menos de un 10% de lo que sería la nómina pública del gobierno completo. Sí, por lo que es incongruente el discurso de que no caben en gobierno o no hay la posibilidad. Si quitamos algunos primos, algunos amigos y miembros de otros partidos, caben. Ahí tenemos un corte. Ahí tenemos un buen corte. ¿Primos y qué más? Amigos y miembros de otros partidos. Sí. Bueno, Elías, hemos llegado al final de la entrevista. Ha sido un honor poder conversar contigo, una entrevista realmente muy interesante, y me gustaría pues que a tus seguidores, a los seguidores de la Nave Digital y del programa de Diálogo Global con Franklin Trinidad, les des unas últimas palabras. Sí, sigan acompañando precisamente a Franklin Trinidad en este programa, Diálogo, precisamente Diálogo Digital. Diálogo Global. Global, sí, así es. El asunto de la nave digital es bien pegajoso, sí, como decías en principio, fuera del estudio. Precisamente a las personas que continúen siguiéndoles, sobre todo cuando se brinda información de primera, información íntegra, responsable, sincera. A nuestros amigos y hermanos que nos sintonizan, entender en nosotros siempre que somos la misma persona, el mismo amigo de siempre. Estamos agotando agendas que son las que de algún modo siempre nos han ocupado, y en ellas estaremos en los próximos días, de modo que espérennos en sus casas como acostumbradamente lo hacemos. Bien, pues hemos llegado al final de este programa Diálogo Global con Franklin Trinidad en la Nave Digital. Síganos en las redes sociales, tanto en el canal de YouTube como Instagram, como Facebook, nos pueden seguir. Ha sido un honor en el día de hoy poder sustituir al amigo y hermano Franklin Trinidad, un gran comunicador de la República Dominicana, un comunicador en plena ascendencia, un comunicador bien brillado, sí, de batalla, y bueno, pues para nosotros ha sido un honor poder hoy estar en su programa, y más con esta figura política, empresarial y abogado, Elías Rangún. Así que esperen su próximo programa de Diálogo Global, ya con Franklin Trinidad, el próximo viernes a las 7 de la noche. Nos vemos.